Dentro de las explicaciones pues, de la clase de hoy vamos a ver la parte de ciertos problemas que tienen que ver con características genéticas que involucran el hecho de aplicar conceptos básicos relacionados a lo que explicamos anteriormente, que era, por ejemplo, homocigoto, heterocigoto, dominancia, recesivo, que era un alelo, que es un cromosoma. Entonces vamos a comenzar a explicar básicamente esas estructuras. Entonces, para ello vamos a terminar de explicarle la parte de el PowerPoint que estuvimos viendo la clase anterior, en la cual estuvimos analizando ciertos aspectos de las aplicaciones que hizo Gregorio Mendel utilizando guisantes. Pero en este caso, nos vamos a centrar puntualmente a lo que es la estructura del cromosoma, los cromosomas a nivel de lo que es el desarrollo de los individuos. Entonces, retomando el tema, debemos recordar que este es el cariotipo en el cual la especie humana, específicamente la especie humana, tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales del par 1 al par 22 se llaman autosomas, y los cromosomas sexuales, que es el par 23. Se llama cromosomas sexuales sencillamente porque son los que tienen que ver con el comportamiento de las características de ese nuevo individuo que se forma en cuestión, las cuales entonces determinan el sexo del individuo. Y mencionábamos también que el cromosoma Y es el encargado de llevar la información genética para el desarrollo de gónadas masculinas. Bien, un aspecto importante dentro de lo que es el desarrollo de estos nuevos individuos está el hecho de asociar, ¿sí?, características sexuales a ciertos individuos, pero tomando en cuenta de que estos individuos vamos a heredar condiciones nuevas, y esas condiciones nuevas conllevan que en muchas ocasiones se den, por ejemplo, este tipo de situaciones cromosómicas en las cuales existan alteraciones a nivel de los cromosomas, como vimos ahorita hablando. Entonces, una de ellas, que explicábamos también, es el hecho de que en el par 21, el cromosoma autosómico, el par 21, en el par 21 surge un cromosoma extra. O sea que el nuevo individuo no tiene 46 cromosomas, sino que tiene 47 cromosomas. Y en el par 21 es que existe entonces esa alteración en la cual existen 3 cromosomas. Entonces, esta enfermedad genética se le conoce como trisonomía 21 por el hecho de que en el par 21 son 3 cromosomas, pues trisonomía 21, o comúnmente conocido como síndrome de Down. Entonces, esto es una malformación genética. Otras situaciones que surgen, y no solamente puede ocurrir en el ser humano, sino que también se da en otros animales. Por ejemplo, el hecho, por ejemplo, aquí en esta lámina que estamos viendo, el albinismo. El albinismo como tal no es una enfermedad, sino más que todo es como una deficiencia a nivel de un pigmento que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que se llama melanina. La melanina es básicamente una sustancia que nos da la coloración de nuestra piel, a nivel de nuestras células epidérmicas, nos da una característica. Pero existen alteraciones genéticas en las cuales, en algunos casos, hay individuos que no tienen ese nivel de pigmentación, digamos, no hay esa producción adecuada. Entonces surge el hecho de que a nivel de las células epidérmicas, y específicamente de la piel, entonces hay una coloración característica. Entonces esa coloración característica involucra que el individuo va a tener, pues, esa característica de que la piel es un poco más clara, de que el cabello tiene una forma diferente, el color y demás. Entonces, el albinismo
como tal, ¿sí? No se considera como una enfermedad, sino como básicamente pues, esa deficiencia a nivel de esa estructura que se llama, esa sustancia bioquímica que se llama melanina. Ahora, lo importante es resaltar también el hecho de que no solamente el albinismo ocurre en la especie humana, también ocurre en otros animales, como por ejemplo las serpientes o en otros animales como por ejemplo los canguros, inclusive se puede dar el caso de individuos mucho más complejos como leones y demás. Entonces, ese caso es un ejemplo de alguna alteración a nivel cromosómico, de mutación. Ahora, también existen otras enfermedades, como el caso de la anemia falciforme. A nivel de la anemia falciforme, es una enfermedad como tal, la cual sí tiene una patología mucho más agresiva. Es decir, pues genéticamente hablando, el individuo que tiene la anemia falciforme sencillamente conlleva el hecho de que hay una alteración a nivel estructural y fisiológico de ciertas células en específico que tienen una función básica en nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, vemos que la alteración principal es a nivel de la proteína que se llama hemoglobina, que es la que tiene que ver o es la responsable de llevar la información a nivel de sustancias básicas de nuestra vida, en todas nuestras células, y es el oxígeno. Entonces, la hemoglobina tiende a no ser de forma normal, por lo cual entonces los glóbulos rojos en cuestión, estas células, no tienen una forma definida. Entonces, en este caso de la anemia falciforme, que es una enfermedad genética, el gen mutante de la hemoglobina hace que las moléculas de glóbulos rojos se aglutinen, es decir, no tienen una función de llevar y transportar de forma adecuada, como normalmente ocurre, el nivel de oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Entonces, surgen situaciones en las cuales el individuo, a pesar de crecer de forma casi normal, llega a una etapa de su vida en que las células son mucho más rígidas y no tienden a llevar esa información o llevar ese oxígeno necesario a las células de nuestro cuerpo, por lo cual lleva entonces a tener complicaciones de salud muy agraviantes. Entonces, las células de anemia falciforme tienen una forma de hoz, o sea, de hoz, como vamos a ver en la imagen ahorita, significa que tienen una forma como una Z. Y normalmente estas células son más o menos casi ovaladas. Son frágiles y se rompen con mucha facilidad. Es decir, que no tienen, como la proteína no está estructuralmente formada de forma que pueda transportar o acoplar la molécula de oxígeno, entonces tiende a ser frágil. Se puede formar coágulos que provocan falta de oxigenación en los tejidos y parálisis. Y esta es una de las complicaciones más letales en este tipo de enfermedad. Porque a nivel de tejidos y a nivel de lo que son células, cuando las células dejan de percibir suficiente cantidad de oxígeno, debido a que el glóbulo no es capaz, o sea, la hemoglobina no tiene la capacidad de llevar suficiente cantidad de oxígeno, entonces la oxigenación se ve interrumpida. Al ocurrir esa parte de mala oxigenación, el tejido pierde oxígeno y por ende, entonces comienza algo que se llama lisis celular y por consecuencia hay la destrucción, que pueden llevar entonces a un determinado órgano a ocurrir una parálisis. Esta condición se conoce también, entonces, pues la enfermedad, lo que es la anemia falciforme. Veamos la imagen. Esta es la forma en la cual normalmente son los glóbulos rojos. Normalmente me refiero al hecho de pues, que a nivel del cariotipo, a nivel de toda la estructura genética, los glóbulos rojos de una persona referente a, haciendo la comparación de una persona normal con una persona con anemia falciforme, pues normalmente en una persona pues que tiene buena oxigenación y que no tiene un patrón genético alterado referente a esta enfermedad, pues así son los glóbulos rojos. Pero si contrastamos a una persona que tiene la enfermedad a nivel cromosómico, a nivel genético, y
tiene la poca fluidez a nivel de la oxigenación, pues la persona que tiene anemia falciforme, pues más o menos de esta forma, visto al microscopio, es que solo logra ver cómo son sus glóbulos rojos. Obviamente, la forma ovalada no se logra notar acá en la parte de la persona. Entonces, esta forma genética, aunque lleva poca oxigenación a la parte del cuerpo, entonces conlleva en que una etapa de vida del individuo, esto puede traer consecuencias en que la falta de oxigenación en un órgano determinado, entonces cause parálisis o el órgano, entonces deje de funcionar y se ocurra lo que se llama lisis celular. Ese es para darle un ejemplo de alguna enfermedad, un ejemplo del caso de la anemia falciforme. Si comparamos las poblaciones, pues aproximadamente el 8% de la población, si la comparamos en la parte a nivel de Estados Unidos, pues tienen este tipo de enfermedad genética. En otro tipo de enfermedad, vamos a ver la parte de, en forma de genéticamente hablando, vamos a buscarle otro ejemplo. El daltonismo es otro ejemplo de enfermedades a nivel genético, que tiene que ver mucho con la forma de observar ciertos tipos o la diferenciar cierto tipo de objetos que presenten coloraciones en específico, en este caso el color verde y el rojo. Entonces, en este caso es una enfermedad como tal, pero es una enfermedad ligada a los cromosomas sexuales. Es decir, que dentro del cariotipo humano, recordemos que existen 23 pares de cromosomas. El cromosoma del 1 al 2 al 22 es los autosómicos y que el par 23 son los sexuales. Específicamente en los cromosomas sexuales, en el cromosoma X, es que entonces se manifiesta este tipo de irregularidad a nivel de mutación, en el cual la enfermedad se encuentra específicamente en el cromosoma X. Entonces, está relacionado mucho con la parte de los cromosomas sexuales. Entonces, el daltonismo no es más que cuando el individuo tiene este problema a nivel genético, es que no sabe diferenciar o no tiene la capacidad suficiente de diferenciar el color verde del rojo. Observemos esta lámina. Esta es una lámina en la cual se puede observar y se puede diferenciar los colores, pero una persona, aquí se ve de color rojo, aquí dice 96, pero una persona daltónica no podría diferenciar los colores del uno al otro y poder entonces diferenciar cuál es rojo y cuál sería verde. Entonces, esto se debe a una deficiencia a nivel del cromosoma en el par sexual, en el par 23, específicamente en el cromosoma X. Entonces, por eso se dice que el daltonismo es una enfermedad referente, una enfermedad genética, pero específicamente cromosómica a nivel de cromosomas sexuales, porque se encuentra en el par 23 en el cromosoma X. Hay otro tipo de enfermedades ligadas a lo que es la cromosomas sexuales. Si nos enfocamos en los cromosomas sexuales, tenemos entonces el caso de la hemofilia. La hemofilia viene siendo otro tipo de enfermedad genética basado en lo que es específicamente la forma en la cual normalmente nuestra sangre tiene una proteína que le permite realizar el proceso que se llama coagulación sanguínea. Entonces, las personas que son hemofílicas tienen una deficiencia de esta proteína como tal y por ende también se manifiesta en los cromosomas sexuales, o sea, en el par 23. Pero en el par 23 específicamente también en el cromosoma sexual X. Sencillamente, entonces la hemofilia es una deficiencia de las proteínas necesarias para la coagulación sanguínea. Y está ligada, por ejemplo, en uno de las mutaciones radica en el hecho de que, según las creencias de los siglos XVIII, siglos en los cuales existía mucha, y siglos anteriores, en
grandes noblezas europeas en la cual existía la tendencia a mantener el linaje. Se dio mucho el hecho de que esas alteraciones genéticas debido al cruzamiento entre familiares trajo como consecuencia de que el par de cromosomas 23 existiese entonces una malformación a nivel del cromosoma X y eso iba pasando de una generación a la otra. Entonces, genéticamente se pueden ver diferentes cuadros como estos a nivel de las realezas, en las cuales se pueden ver el cuadro marcado de forma celeste indica entonces cuando los individuos, la descendencia de esas combinaciones genéticas a nivel de realeza puede traer como consecuencia de que existan individuos que sean portadores del gen, que manifiesta entonces a esos individuos que son portadores, como pueden ser los individuos que aparecen en esta forma, que son, no son puros, pero que tienen el gen que lleva la información genética en la parte de la alteración genética mutante que codifica para que el individuo sea entonces hemofílico. Entonces, dentro de las combinaciones genéticas se pueden dar diferentes rasgos, los cuales se van pasando de generación en generación y las cuales algunos de ellos llevan el gen, que sea portador o que sea el que padece la enfermedad. Entonces, vamos a ubicar la información referente a los cuadros que realizó Mendel, basados en la información de conocer cómo se aplican esos problemas en base a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, este último cuadro es algunos de las enfermedades que tienen que ver, en las cuales se toman en cuenta ciertas enfermedades genéticas, en las cuales en el par, por ejemplo, en el par 23, se pueden ocurrir situaciones anormales en las cuales puede existir cromosomas sexuales deficientes, en las cuales en el cromosoma par 23 pueden ocurrir que ocurra. Se dé la situación de que existan 3X. 3X involucra entonces disonía X que ocurre en las mujeres, pero también en el par 23 a nivel de hombres puede darse el caso de que en el par 23 exista una Y. Entonces el síndrome se llama síndrome de Jacob. Y también existe el síndrome de Klinefelter, que es sencillamente mujeres que en el cromosoma par 23, en el par 23 existe un cromosoma Y. Es una alteración genética. A nivel entonces de individuos, también puede ocurrir entonces el síndrome de Turner, que sencillamente es la ausencia, en el caso de las mujeres, de un cromosoma X. Y en el caso de la trisonomía 21, como mencionábamos, en el caso de individuos, que en el par 21 existen 3 cromosomas. Esas son algunas de las alteraciones cromosómicas a nivel de un proceso que ya nosotros explicamos anteriormente que se llama meiosis. Bien, vamos entonces a la parte de los problemas de aplicación de los cuadros de Punnett y de los problemas de Mendel, que tenía que ver con el hecho de aplicar ciertos conceptos. Entonces vamos a proyectarle esa parte de aplicación del cual tienen que hacer un taller en el módulo de algunos problemitas y que tienen que desarrollar. En este caso, vamos a proyectar algunos problemas de aplicación. Ok. Cuando hablamos de problemas de aplicación, sencillamente son una serie de enunciados que conllevan una serie de datos, ¿sí? Entonces, esos datos, a nivel de la primera clase que vimos de genética, cuando hablamos de los cuadros de Punnett y hablamos de los procesos en los cuales Juan Gregorio Mendel comenzó a experimentar con guisantes y surgieron una serie de enunciados y una serie de datos que él, pues, a lo largo de su estudio y a lo largo del desarrollo de la genética se han desarrollado. Entonces, estos cuadros de aplicaciones necesitamos esos datos. Un dato importante, por ejemplo aquí, cuando hablamos de un cuadro o de un mono híbrido,
el prefijo mono significa uno, o sea, una característica. Cuando hablábamos de que Mendel cruzó plantas de guisantes, utilizando, por ejemplo, semillas lisas, semillas rugosas, entonces, esa es una característica. Entonces, eso es una característica monohíbrida o de una sola característica para las combinaciones. O sea, ¿qué característica utilizó allí? Pues, en ese caso, la forma de la semilla puede ser lisa o rugosa, ya. Esa es una característica monohíbrida. Pero si hablamos, por ejemplo, de cruces bihíbridos, entonces tenemos que hablar del hecho de que Mendel cruzó plantas de las semillas de color lisas y rugosas, pero de color amarillo o verde. Entonces ahí están dos características esenciales. Una es forma de semilla y la otra es color de semilla. Entonces ya son características que son dos. Entonces son bihíbridos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño problema en la cual se aplica el cuadro de Punnett. Este es el cuadro de Punnett. Es un cuadrante en el cual tiene una posición que cada uno de los cuadrantes que tiene, a su vez, equivalen a que cada uno de ellos vale 25%. Entonces, veamos el problema, dice. En las plantas de arvejas, de semillas lisas, recordemos que cuando hablamos de una característica, hay una regla que dice de que las características cuando son dominantes se escriben con una letra mayúscula. Son dominantes sobre semillas rugosas. Y las características cuando hablamos de recesivas que enmascaran o son enmascaradas por una condición dominante, entonces se denotan con la letra minúscula, en este caso S minúscula. Entonces veamos el enunciado. En las plantas de arvejas, de semillas lisas, son dominantes sobre semillas rugosas. O sea, el término dominante involucra el hecho de que durante la combinación, las semillas tienden a manifestarse más el color liso o la forma lisa sobre la rugosa. Entonces, en una cruza genética de dos plantas que son heterocigotas, y aquí viene otro término que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que asociar porque ya lo explicamos en clases anteriores. Cuando hablamos de términos heterocigotos, estamos hablando de que son condiciones genéticas que son diferentes. El prefijo heter significa diferente para el carácter forma de la semilla. Y aquí viene la pregunta, ¿qué fracción de descendientes deberían tener las semillas? Entonces, la combinación del cuadro de Punnett involucra una serie de pasos, que es lo que vamos a explicar aquí con este problema. Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta de que estamos trabajando con una cruza monohíbrida. ¿Por qué es monohíbrido? Porque el problema dice, en las plantas de arvejas, las semillas lisas son dominantes sobre semillas rugosas. Es decir, estamos hablando de la forma de esa semilla. ¿Cómo es la forma? ¿Son lisas o son rugosas? Solamente. Entonces, es una sola condición genética, un solo carácter, una sola característica que tiene esta semilla. Entonces, el paso a continuación para resolver el problema es sacar los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? En este caso, tenemos que son heterocigotas, para el caso de la F1, y luego se representa que las plantas, en el caso de las semillas lisas, son dominantes. Si son dominantes, significa que recuerden que tenemos que trabajarlas con las S en forma mayúscula. Y si son entonces heterocigotas, para el carácter de la semilla, entonces son heterocigotas. Si son heterocigotas, significa que tienen dos rasgos, pero son diferentes. Pero como son dominantes, entonces se coloca la S dominante y luego la S minúscula. Ese es el primer paso de sacar entonces los datos. Luego se dibuja el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett tiene una connotación que vale un 100% de las aplicaciones
donde cada cuadrante vale 25%. El segundo paso va a ser entonces anotar las características, en este caso al lado izquierdo, de una de las semillas. En este caso, el esquema muestra las semillas de forma heterocigota. ¿Por qué son heterocigotas? En recalco, porque hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero el problema dice que son heterocigotas, entonces, la forma de la otra planta, la otra cruza. Entonces, se coloca la otra condición de la otra planta en la parte superior, como vemos aquí, que está en color como rojo. El tercer paso va a ser entonces aplicar una serie de combinaciones en las cuales se comienza a llenar el cuadro de Punnett utilizando las combinaciones de los caracteres. El primer carácter de la planta heterocigota por el segundo sale una combinación que es la que vemos aquí. O sea, este alelo dominante por este alelo dominante se suman y se obtiene esta combinación que está acá. Luego pasamos este primer alelo por el segundo que es recesivo y sale esta combinación. Finalmente, nos falta entonces el alelo secundario recesivo por el primero que es dominante, que está aquí. Y luego el segundo por el segundo recesivo y salen las dos de forma recesiva. Aquí tenemos que tomar en cuenta cómo son entonces la lectura o la interpretación que existe de estos tipos de alelos resultantes. Las condiciones que están fuera del cuadro son las condiciones de las plantas que son las progenitoras. Y el resultado que está dentro de los cuadros son entonces los descendientes, o sea, el resultado de esas combinaciones genéticas. Y la interpretación, entonces, tenemos que tomarla en cuenta de la siguiente forma. Recordemos que el cuadro vale un 25% cada uno de los cuadritos que estamos aquí. En total, equivale a un 100%. Y aquí hacemos la lectura en forma de dos condiciones que teníamos que tomar apunte en la clase anterior, cuando hablábamos de genotipo y de fenotipo. Si hablamos de genotipo, hablamos de condiciones genéticas de un individuo. Si hablamos de fenotipo, estamos hablando de condiciones físicas de los individuos. En este caso del problema en particular, estamos hablando de fenotipo. El fenotipo de la semilla es si es rugosa o si es lisa. Ese es el fenotipo. Si hablamos de genotipo, tenemos que hablar entonces de si son heterocigotas o si son homocigotas. Entonces, la interpretación de la descendencia de estas dos plantas, que de una era de condiciones homocigotas y otra de forma heterocigota, recuerdo la combinación, vamos a ver que en este caso, este primer cuadro, la primera descendencia es un homocigoto dominante. O sea que 25% homocigoto dominante como lo mostramos aquí. La siguiente interpretación, el siguiente cuadrante, es este que está aquí, que también viene siendo, en este caso, heterocigoto porque hay uno dominante, un alelo dominante y uno recesivo. Igual acá, uno dominante y uno recesivo. Aquí vale 25%, acá vale 25%. Sumado, 50% heterocigotas, dominantes. Y el otro cuadro que obtuvimos de resultado fue, entonces, que surgió una combinación en la cual el último cuadrante, que vale 25%, ambos alelos son iguales, por lo tanto son homocigotos, pero están en minúscula, lo que indica que son recesivos. Entonces son 25% recesivos. Entonces, si tomamos las condiciones, esto que estamos explicando es el genotipo de ese resultado o de esa cruza genética que se obtuvo. Si hablamos del fenotipo, como vemos aquí en negrillo, aquí está el fenotipo que resultó de la cruza de monohíbrido. Entonces, cuando hablamos de fenotipo, tenemos que hablar de forma, color, tamaño. En este caso, el fenotipo
viene siendo entonces, existe una coloración. Entonces, si hablamos de coloración, se obtuvo que un 75% iban a ser, perdón, en la forma de color, de forma de la semilla, van a ser entonces de forma rugosa, 25%, y 75% son de forma lisa. Eso es para explicar en forma general las combinaciones que se hacen. Observen de que en este caso la pregunta indicaba entonces la forma en que se iba a trabajar, la forma en que se iban a desarrollar. Y la clave del problema es aquí donde dice, en una cruza genética de dos plantas heterocigotas. Si yo sé ya la terminología, no debe haber problema para la interpretación y sacar los datos del problema. Entonces la clave, recalco, es conocer. Y para efecto del taller que tienen que desarrollar en el módulo y que tienen que desarrollar también en la parte del parcial que aparece en el módulo del tema de genética y sobre los cuadros de aplicación de Mendel y de cuadro de Punnett, deben conocer qué es un heterocigoto, qué es homocigoto, cuándo es dominante y cuándo es recesivo. Recalco, cuando es dominante se escribe con la letra S mayúscula. Cuando es recesivo se escribe con la letra S minúscula o cualquier tipo de letra, dependiendo del problema. Para el caso del problema, la instrucción que da el problema dice que se toma en consideración dos plantas que son heterocigotas. Entonces, se tiene que conocer cuándo es homocigoto y cuándo es heterocigoto. El término homocigoto es cuando existen dos alelos, o sea, dos letras que son iguales. Es decir, puede ser dos S seguidas en forma mayúscula, son homocigotos. Si son dos S en forma minúscula, es homocigoto. Pero si son heterocigotas, entonces es como el caso que estoy remarcando, en el cual existe un alelo de forma dominante, o sea, S mayúscula, y un alelo en forma recesiva, o sea, S minúscula. Entonces, existe un mayúscula y minúscula, ahí eso es un heterocigoto. Ejemplo aquí, homocigoto es cuando ambos alelos son iguales, o heterocigoto es cuando, en el caso de cuando son uno mayúscula y uno minúscula. Entonces, esta es la interpretación de los problemas de cuadro de Punnett basados en los enunciados de Juan Gregorio Mendel. Vamos al segundo problema. El segundo problema involucra entonces la segunda ley de Mendel, en la cual existe entonces una relación fenotípica, en la cual se tienen que aplicar una serie de conceptos, pero ya tomando condiciones a nivel de plantas que tienen condiciones genéticas híbridas. Entonces veamos aquí, por ejemplo, en este problema que tenemos aquí. Vamos a buscar el enunciado en la parte de arriba. Para identificar el genotipo de las plantas de arveja como homocigotas, se debe tomar en cuenta, menos aquí, homocigoto. Para este problema en particular, se toma a las Y. Las Y homocigoto significa entonces que es una condición alélica por igual. Y heterocigota, entonces cuando tienen dos alelos diferentes, uno mayúscula y uno minúscula. Este enunciado deben asociarlo con el hecho de la explicación del problema anterior. Cuando son homocigotos, recalco, son dos S mayúsculas, y cuando son heterocigotas, son condiciones en las cuales se hacen un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, en el problema, vamos a buscar el problema 4. Se toma en cuenta entonces condiciones en la cual hay plantas y aquí se enmarcan entonces en vez de color, de forma, se toma en base al color. Color amarillo, color dominante amarillo, se denota con la letra Y mayúscula, o sea que es dominante, y al recesivo, o sea puede ser color entonces verde,
se coloca con la Y minúscula. Eso depende del tipo de aplicación y el tipo de problema que aparezca en el determinado problema y en la función de cómo esté redactado el problema. Entonces, basado en eso, las condiciones que deben tomar en cuenta son cuándo es un término homocigoto, cuándo es un término heterocigoto, cuándo los términos son dominantes y cuándo es recesivo. Bien, entonces vamos al problema de aplicación en el módulo.